Ahí estamos. Bueno, Fernando, ¿cómo estás? Acá ¿Qué estamos. tal, Moni? ¿Cómo te va? Por fin tenemos este encuentro. Claro que sí, es todo Sí, un sí, gusto para mí. sí, para mí también, para mí también. Yo quiero aclararte que yo realmente te admiro y te respeto mucho. Una cosa muy importante de vos, que me parece que te distingue de otros astrólogos, que te lo tengo que decir, es que cómo te animás a hacer predicciones. Te jugás a predecir y muchas veces en contra de lo que dice, lo que diría el sentido común, entre comillas, ¿no? Claro, yo antiguamente también estaba muy metido en la astrología humanística y bueno, empecé con todos los maestros humanísticos como Lisguetín, Sarporta y toda esa historia. Pero siempre mantuve la parte predictiva porque pienso que la astrología es 100% predictiva. Es decir, ese es el objetivo principal, porque el saber cómo eres tú, vas al psicólogo de último, ¿me entiendes? Sí, O sea que la astrología te aporta, sí, te puede aportar cosas para una terapia, porque sabes más o menos qué es lo que te va a pasar, porque vas prediciendo en qué etapa está una persona. Por ejemplo, una persona está muy deprimida porque Saturno está en el ascendente o está en cuadratura a su sol. Bueno, lo podéis ayudar, digamos, con florales o con alguna técnica para levantarlo, ¿no? exacto. Pero estás hablando de predicción ahí también, ¿me Sí. entiendes? Inclusive mismo dentro de la astrología humanística, a pesar de que a ellos no les gusta esa palabra, también hay un concepto de ciclo, y entonces si hay un concepto de ciclo, está implícita la predicción, porque si yo puedo calcularlo de antemano el ciclo, y yo sé que una cuadratura significa una cosa y una oposición significa tal otra cosa dentro del contexto de un ciclo, entonces, bueno, el tema es que se convirtió como un poco tabú, quizás con el tema del libre albedrío, ¿no? ¿Qué pensás de eso? Bueno, yo la parte del libre albedrío lo tengo un poco medio en estudio, ¿no? Hasta dónde nosotros somos independientes de un destino, porque ¿qué pasa? Tú, si haces una rectificación, siempre vas a ver eventos que le ocurren al individuo, y si vas hacia el futuro, también. Ujú. Y si le pasan, eso está lejos del libre albedrío. Exacto. ¿Te das cuenta? O sea, ahí hay como un destino. Ahora, que ese destino lo puedan modificar y colorear de alguna forma, claro que sí. Ujú. Exacto. Bien, vamos a mirar un poco tu libro porque realmente es un libro que explica muchísimas técnicas. Algunas son antiguas y otras son modernas, digamos, como por Claro. ejemplo el Proluna, es un sistema moderno, ¿no? Sí, Eh, evidentemente ProLuna es uno de los sistemas que hay mucha gente que lo asocia, por ejemplo, con los Ataside, pero en el tiempo que se creó ProLuna, los Ataside ni se hablaba de ello, porque Boris creó el método ProLuna muchísimos años. Estamos hablando de 50 años atrás o 60 ¿Y que Boris hizo eso, con qué Atasires lo relacionaban? ¿Cómo, con el de cómo lo... 84. Hay Ah, gente claro. de Ujú. 84, pero Boris no utiliza la progresión uniforme. Esa es la diferencia de los atasilles. Lo que Boris utiliza es la progresión modal, o sea, por casas. Por casa, 7 años por casas. Y claro. bueno, de aquí también te puedo decir que el funcionamiento de Proluna es solamente con casas topocéntricas o de plácidos. Si Bien. bien Boris siempre trabajaba con casas de plácidos, yo siempre trabajé con topocéntricas, porque es muy poca la diferencia entre una y otra, ¿no? Son Sí, minutos. son minutos. Entonces, ¿y qué pasa con eso? Si a mí me funcionan las casas tanto de plácidos como topocéntricas en el año exacto, y también me voy a la teoría topocéntrica y veo que las cúspides de casas por direcciones primarias corresponden a eventos, eso está diciendo que las casas verdaderas son las topocéntricas o de plácidos, Ujú, claro, porque tú agarras casas iguales y evidentemente no puedes hacer pronóstico por casa, sí puedes hacer por ciclos, ¿no? claro. Digamos, si lo divides en 10 o en ese tipo, que hay gente que
que lo hace así, ¿no? Pero bueno, pero la mayor forma de corroborar que las mejores casas son estas son simplemente mirando cómo funcionan las cúspides topocéntricas y las cúspides de Placidus, ¿no? Bien. Yo lo que vi en este libro es que vos, por ejemplo, agarrás la carta de un personaje público y le analizás un evento de su vida y lo analizás con, bueno, con el divisor, con el proluna, con la revolución solar, con la progresión secundaria, como para dejar claro que no estás diciendo, bueno, en esta carta me funcionó y en esta no. ¿No? O sea, ¿cuál era, un poco era ese el sentido, ¿no? Claro, porque los libros que vienen después practicando técnicas predictivas están basadas en eso, ¿no? Tratar de comprobar, no con un solo método, digamos, predictivo, sino que por lo general existen 3 o 4 sistemas que funcionan al mismo tiempo, ¿entiendes? Entiendo. Bien. Y cuando a vos te llega una carta para hacer, explícame de todas estas técnicas, ¿cuáles son las preferidas tuyas? ¿Qué es lo que vos, cómo es el mecanismo de interpretación o de proyección de esa carta? ¿Cómo te manejas? Danos tus secretos. Yo personalmente, bueno, hago, miro por arriba, primero si funcionan de acuerdo a Proluna. Es lo primero que hago, pero de Primero una mirás, forma. primero mirás Proluna. Primero miro Proluna con acontecimientos del pasado. Si veo que está funcionando bien, ya me voy directamente a las direcciones secundarias, Ujú. que son las que a mí me gustan, ¿no? O sea que, Que yo, disculpame. ¿eh? O sea que, discúlpame, con Proluna vos revisás si la carta funciona, si está funcionando. Claro. Bien. Y Si después, no funciona, dejo Proluna y sigo mirando con progresiones y con tránsitos, revoluciones solares, a ver si funciona también, ¿no? bien. Lo que Progresión, pasa, sí, lo sí, que pasa es que, por ejemplo, acá en España, las horas que dan de nacimiento son muy inciertas, porque todo el mundo nació a las 12, a las 5, a las 4, mm, entonces eso es muy inexacto. claro, Boris, ¿por qué Boris tenía tanto éxito? Porque tanto en Uruguay como en Argentina, las partidas de nacimiento vienen con minutos, mm, por claro, lo general. Hay veces que son falsas, que no tienen nada que ver, ¿no? Pero por lo general, ese era el secreto de Boris, ¿no? Que las horas en Uruguay son muy exactas. bien. Y en Argentina también. Entonces la usás un poco para rectificar también el Proluna. Sí, pero no solamente con eso. Cuando veo que la hora, que los acontecimientos están y quiero rectificar, ya voy a direcciones primarias y en direcciones primarias solo utilizo los ángulos, es decir, ascendente y medio cielo con los planetas o planetas a los ángulos. Eso Exacto, es lo más importante, ¿no? bien. Con orbe de 6, 7 minutos de arco nada más, como máximo, ¿no? O Ujú, de 4. Los topocéntricos hablan de márgenes muy pequeños, ¿no? ujú. Y digamos, para las predicciones que vos, yo te vi hacer, que has acertado y en algunas hasta me enojé y todo, Ya, pero ya. no, pero porque mataba al mensajero, digamos, ¿no? Era, no, no me digas eso. La verdad trabajaste con cartas que son las cartas públicas, digamos, de esas personas. Quiere decir que tampoco estabas buscando yo digamos, creo que no las tenías rectificadas, son las cartas públicas, digamos, las que todos Por manejamos. supuesto. Pero ¿qué pasa? Si trabajamos, porque estamos hablando, por ejemplo, de Macri, tenemos la partida de nacimiento. Claro, Entonces, pero es una hora justa la partida de nacimiento, también sí, es pero raro. igual, pero es bastante, pero no me acuerdo qué hora es, pero Sí, 3 de la tarde, creo, 15 horas. bueno, es muy redondeado, o sea que Muy justo, posiblemente hubiera necesitado una rectificación. claro. Pero yo a Macri le hice sobre todo secundaria. Y secundaria,
lo bueno de las secundarias es que si tú apartas un poco los ángulos, el sol progresado es lo mismo que sea 4:15 que 4:30, ¿me entiendes? Claro. O la luna progresada. Y Macri tenía buenos aspectos en progresada y bueno, y por todos lados, divisor, todo el tipo de técnicas que puse con él, ¿no? O sea que Todo daba. usás mucho las progresadas, las progresiones secundarias. Usás mucho, Sí, mucho las sí, progresiones mucho secundarias. más que otros astrólogos, Mucho ¿no? más que otros astrólogos que no le dan tanta importancia, digamos, a Pero las te progresiones. explico por qué. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, con direcciones primarias es muy difícil hacer predicciones. Es decir, poder decir determinadas cosas, pero por lo general, para rectificar sí, porque estás mirando para el pasado, pero para el futuro es dificilísimo. ¿En qué sentido decís que es difícil? ¿No te complementa una información la dirección primaria? Te complementa una información, pero muchas veces ese evento pasa desapercibido. Ah, No es claro. siempre hacia el futuro, ¿entiendes? Ujú. ¿Por qué? Porque tiene que pasar un control de dispositores, de las cartas ascensionales y otras cosas, que es lo que trabaja el sistema topocéntrico, por lo menos el de Germán Rosas en Colombia, ¿no? Mm. Y creo que también ahí en Buenos Aires también, no sé si Néstor toma en cuenta la carta ascensional o no. Creo que sí. Creo que sí, sí, él tiene varios trabajos hechos con la carta ascensional. Entonces, se trabaja la carta ascensional y se ve si se repiten aspectos. Los aspectos que se repiten en la carta ascensional con la carta, hay una cantidad de reglas, ¿no? Ujú. Aspectos que se repiten, evidentemente, son cosas que se van a dar. Aspectos, aspectos que están en la eclíptica, pero no en la ascensional, hay, Posiblemente no, decís. no, si no está en la, si está en la eclíptica y no en la ascensional, no va a pasar nada. O sea que para vos las direcciones primarias no tiene sentido mirarlas si uno no tiene en cuenta la carta ascensional. Mira, Tiene sentido entonces. yo tengo un amigo que es muy buen astrólogo, que es Javier Aragona en Montevideo, Ujú. y me dice un día, y tú sí, porque sabe que desde que empezamos, siempre estamos hablando del año 80, siempre estoy metido con las direcciones primarias. Sigue dándole vuelta a las direcciones primarias, y él siempre usó secundaria, y él es excelente astrólogo, él utiliza sobre todo las progresiones secundarias y las revoluciones solares, Bien, ¿no? pero pregunta, ¿las direcciones primarias no es algo que viene en la historia de la astrología de antes de la astrología ascensional? Sí, claro. Y entonces, ¿por qué antes lo usaban sin problema y ahora vos decís que, digamos, no tiene sentido mirarlo si no tenemos la carta No, no, ascensional? a ver si me entiendo. No es que diga que no tiene sentido No, eso lo mirarlo. dije yo, eso lo dije yo. ¿Eh? Perdón, porque ¿qué pasa? No sé, no sé, es difícil hacer una predicción solo con direcciones primarias. Es Ujú, decir, yo miro mi carta y por lo general a mí lo que se me da son las secundarias. ujú. Pero yo he tenido, por ejemplo, estaba mirando el medio cielo en trígono con mi sol por direcciones primarias y a mí no me pasó casi nada. Y los planetas entre sí, que estaban, inclusive, que tenían control ascensional y a mí los eventos no me pasó nada. En cambio a mí un sol en cuadratura con Saturno, clavadito. Bien, en ascensional. No, Ah, Saturno en progresaba en dirección, secundaria, en progresión secundaria. claro. Está bien, claro. Entonces voy a eso, ¿no? Bien. Entonces, por eso, sí que si tú estás trabajando en primaria y miras el planeta divisor y el planeta participante, sí que eso funciona, ¿no? Mm, Por eso en primaria es a ella lo que más importancia le doy. claro. Y después, es decir, miro cuál es el divisor y el participante, bueno, que tú sabes bien lo que es, Sí, ¿no? sí, 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 Y que sí. está explicado ahí en el En el libro. libro está muy bien explicado, muy bien explicado. Sí, Entonces, bueno, entonces le doy importancia a esos dos puntos.
Bien, y pregunta, ¿no? ¿Qué tomas en cuenta, por ejemplo, en una dirección primaria o en una progresión secundaria? ¿Qué tomas en cuenta? ¿Cuál es el significado que tomas en cuenta para dar para sacar una conclusión de determinado aspecto? ¿El significado universal del planeta que se mueve y, digamos, si es una dirección de Saturno, una progresión de Saturno a Venus, por decir, ¿no? ¿Qué significados tomamos o tomás vos? Bueno, hay muy buena pregunta esa, Mónica, porque fíjate una cosa, normalmente lo que hablan, digamos, todos los astrólogos es ir si vamos a ver matrimonio, tendríamos que ver el regente de la casa 7, ¿no? Ujú. Que a veces se da, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que el simbolismo universal del planeta a veces es muy importante, ¿no? Porque una progresión a Venus, por ejemplo, y un Sol progresado a Venus, da muchas veces el casamiento. Y no Claro, tiene que ver nada Venus con la casa 7 en este momento. claro, O de repente el casamiento se da con una progresión de un sextil a Júpiter. claro. Júpiter no pinta nada en la casa 7. Ujú. O con Neptuno también, inclusive con los transpersonales. He visto muchos casamientos y ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, Un- el, no, iba a decir, me imagino un casamiento auspiciado por Neptuno, ¿no? O por Plutón, o por de hecho, Urano, no sé. bueno, Bien. Bueno, yo terminé una relación con una cuadratura del Sol progresaba a Plutón y comencé otra. bien, También es decir, en el momento que está la cuadratura, empiezo. Y la pareja me dura exactamente hasta que otra vez vuelve a haber otro aspecto, esta vez en trígono con Plutón. ujú, Y más o menos por ahí terminó también la otra relación. También otra cosa importante es que a veces los aspectos son también relativos. ¿Por qué relativos? Porque son como detonadores. ujú. Es decir, más que decir, me va a dar una cantidad de cosas positivas, tengo que decir, este planeta se va a manifestar como está en el natal, ¿no? De acuerdo a dónde está y los aspectos que hace y de acuerdo a la fuerza que tiene ese planeta. ¿Me Claro, o entiendes? sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tenés una dirección o una progresión de la Luna a Marte. Y Marte en tu carta natal lo tenés en la casa 11. ¿M? Entonces, ¿cómo lo traducirías eso? ¿Qué posibilidades hay de que Marte esté hablando de algo vincular, de amistades o de proyectos, por ejemplo, algo de casa 11? O que me agarre un ataque de furia y salgo una Bueno, en ametralladora. primer lugar es el ataque de furia, ¿no? En En primer lugar, el segundo ataque lugar, de furia, claro. claro, por Marte, ¿no? Y en segundo lugar, en la casa que está, por supuesto. Bien, o sea que va a activar lo que significa el planeta en el área en el cual se encuentra ese planeta, digamos, ¿no? Claro, y eso fundamentalmente. Claro. Fíjate, a mí me pasó una cuadratura a la Luna y yo en ese momento tuve una hija, Ujú. compré un piso y bueno, y me pasé a vivir ahí. O sea, que lo que se dio fue positivo y era una Y era una cuadratura cuadratura, claro. Y y ahí, fue familiar. claro. Y tenía, y cuando lo tuve, y esa misma cuadratura también se dio con Júpiter un poco antes. Ujú. Es decir, primero agarró cuadratura con Júpiter y después con la Luna. Y cuando tuve la cuadratura con Júpiter, que está en casa 8, falleció mi padre. O sea que independientemente, digamos, ¿cuál era la diferencia en tu carta para que en un momento te haya dado hijos y en otro momento te haya dado un fallecimiento? ¿Qué diferencia hubo? Porque aparte de la progresión debe haber habido alguna otra cosa, digamos, o un tránsito o una revolución solar. ¿Vos A lo ver, combinás con eso? claro, fíjate una cosa, hablemos de los nodos. Por Bien, ejemplo, dale. en un momento, cuando el nodo norte pasa por mi sol, yo tengo una hija. Mm. Siguen pasando los ciclos nodales y otra vez, unos años después, como
como 2 ciclos después, en el momento que el Sol está, digo, el nodo está sobre el Sol, me viene el ictus. Ujú. Entonces, lo que está marcando, más que todo, es aquello que estamos destinados a vivir, más allá de que sea bueno o malo. Y a eso lo que hay que mirar es qué es lo que está en ese momento activado por progresiones, por divisor, por esto y por lo otro, ¿no? Evidentemente, una cosa es una cosa y lo otro está de acuerdo a cómo tener las otras direcciones. Claro. O sea que los nodos para vos son los nodos en tránsito. ¿En tránsito fue que me estás hablando o una En progresión? ese momento sí, estoy haciendo un trabajo sobre los nodos en este momento, fundamentalmente Sí, mirando eso, solamente mirando acontecimientos, ¿no? Porque para mí es la experiencia lo básico, ¿no? sí. Y estoy escribiendo sobre eso y entonces estoy viendo qué le pasó a fulano de tal, famoso, que tenemos su biografía, porque hay gente que me dice, ¿y por qué siempre miras los famosos y los ¿por qué no ves a fulanito del tal? Dice, porque a fulanito del tal no lo conoce nadie. En cambio, si Claro, yo hablo de Miguel Ángel, todo el mundo lo conoce, ¿me entiendes? claro, claro. Y Y si hablo cuando murió Miguel Ángel y miro los acontecimientos que ocurrieron en el momento de la muerte de Miguel Ángel, es un acontecimiento que estoy corroborando. ujú, Y si se dio con un nodo norte o con un nodo sur, ¿me entiendes? sí. Eso es lo que estoy mirando. Yo vi a los nodos funcionar también, coincido con lo que vos decís, por ejemplo, en las revoluciones solares cuando se encuentran angulares, o en el mediocielo, o en el horizonte, o en el meridiano, digamos, marcan como giros en la vida. ¿Puede ser que haya algo de Claro, eso? por supuesto que marcan giros, sobre todo cuando caen cerca de planetas natales, ¿no? Ujú, Cuando en el nodo se relaciona con algún planeta natal, ujú. ¿no? También, como tú sabes, las revoluciones solares muchas veces no se interpretan bien porque faltan ciertos elementos que tú conoces que faltan, digamos, en los astrólogos comunes, ¿no? Que no saben priorizar cuáles son los planetas más activos dentro de la revolución solar. ¿Me ¿Cuáles entiendes? serían, cómo sería la jerarquía que uno tendría que, en teoría, ¿no? Digamos, siempre susceptible a cambiar, a Claro, modificarla, yo ¿no? Pero, creo que tú tomas en primer lugar los planetas activos por progresiones, los pones dentro y dices, bueno, este planeta es importante porque va a dar un acontecimiento. Los planetas, el divisor, el participante, bien. y después que tenés esos tres, o los cronocratores también, ¿no? Ujú. Mirás ese tipo de cosas y los ves cuál está más angular y de acuerdo a los ángulos le das la importancia, ¿no? Bueno, va a ser en este año entonces. O sea que vos primero observás, por ejemplo, progresiones secundarias de una persona, ¿no? Y decís, Sí, sí. ah, bueno, Venus va a estar activado, por ejemplo. Yo Y veo ahí, un sol en sentido a Venus. por ejemplo, un Entonces me sol dice, progresado, por Venus, ejemplo. Entonces, te exacto. llama la atención Venus. ¿Vas a la revolución solar? Ahí. Sí, claro. Y ves a Venus en No, casa 6, por ejemplo. Digamos, y sin aspectos como que, sin algún aspecto importante, digamos. ¿Cómo lo ves eso? pero si está en la casa así, posiblemente digo, no va a haber, digamos, una cosa tan relevante porque no es tan angular. Claro, bien, entonces, si el planeta está en una casa cadente o no está muy determinante en la carta natal o aspectando algún Lo tomo en planeta, cuenta porque después miro qué aspecto, porque yo la parte de las progresiones lo miro de acuerdo, digamos, a la distancia que hay, ¿no? Un grado antes, un grado después, ¿no? ujú, Y, claro, y miro. Después miro la luna progresada bien, y hace aspecto con Venus, ahí es el momento. claro. Y Entonces podéis ubicar un evento al mes. No siempre, ujú, pero por lo general la luna es un disparador, ¿no? Que ujú. he visto que también a veces igual se manifiesta esa progresión a través de un tercero,
por ejemplo, del dispositor de Venus o algún tipo de cosa, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, explícamelo un poquito. Yo he observado que, por ejemplo, Venus está en Capricornio, Sí. el dispositor es Saturno, y la luna progresada hace aspecto a Saturno, ¿sí? Y se manifiesta igual. Y se Algo que manifiesta está Venus. relacionado. Ujú. O sea, Se como que, manifiesta Venus porque lo está manejando Saturno, ¿entiendes? ah, mira, o sea que eso ya lo Son observas. observaciones que he tenido, ¿no? Bien, bien, pero son interesantes esas observaciones. ¿Entiendes? Sí. Entonces son pequeñas cositas, ¿no? Entonces, yo pienso en eso, ¿no? Y otra cosa que también me ha dado muchos resultados son las hebdómanas. Dale, a ver, háblame un poco de las hebdómadas. Porque, bueno, a mí, la verdad, de todos los sistemas clásicos, clásicos digo, no de Moreno, o sea, más antiguos, ¿no? Realmente le encontré sentido le encontré a las hebdómadas más que inclusive a los periodos dentro de la Revolución Solar. Le encontré más sentido, me cerraba más, digamos, el Las concepto de la hebdómanas, hebdómada. evidentemente, tienen que ver mucho con las velocidades de los planetas, ¿no? Mm, Van una tras de la otra y van marcando periodos, ¿no? Que evidentemente en este momento lo metes en el Meridian y ya te da la tabla de hebdómanas y ya sí, sabes en qué fecha es, por ejemplo, el mes y después la semana que está activa. Y en esa semana casi siempre hay un acontecimiento importante. Yo eso lo he observado. bien, bien. ¿Hay alguna técnica que hayas observado y que no estés tan convencido? Bueno, Sí, saca la lista. lo que hacen normalmente, esa progresión que hacen, por ejemplo, solar para decir tal día. Vos te referís a la La revolución revolución solar. solar Ajá. del ascendente, como lo hace este Volguín, por Sí, ejemplo, sí, va siendo un día por año, digo, sí, va un un día, grado por día, un grado, sí, por día, sí, un poco ¿no? menos me parece, ¿no? 360, Claro, un poco porque menos, son 360 grados, ¿no? claro, O sea, son 59, bueno, es lo mismo que, que el arco Naibos de 59 minutos claro, 08 segundos, ¿no? es como el arco Naibo. Y esa, la progresión de la revolución solar, entonces A mí eso no me ha funcionado, ¿no? no te funcionó. Ujú. Ahora, si miro, por ejemplo, una hebdómana donde me marca una fecha y el planeta esté activo, miro si está activo. Entonces sí que le doy importancia a eso. Ujú, claro, bien, bien. Y todo eso Entonces, va volcado a a la revolución solar. ¿Qué lugar juega ahí la revolución solar? ¿Juega algún rol? claro que sí, ¿Sí? porque las hebdómanas están emparentadas con la revolución solar. Ujú, claro. Es decir, yo las hebdómanas parten del regente del ascendente de la revolución solar. Mm, ujú, Entonces, en primer lugar va la hebdómana y el periodo, por ejemplo, del planeta regente del ascendente. Y ujú. después se va moviendo en periodo y después está hebdómanas y subhebdómanas, ¿no? Las Sí, subhebdómanas es una semana, en cambio, las hebdómanas de repente son un mes, claro. Y entonces ahí ¿entiendes? ajustás con la hebdómada y con la subhebdómada. Por ¿No? supuesto, Ajustás eso. la fecha. Y he visto muy buenas cosas. No hace muchos años que trabajo esa técnica. Mm. Bueno, eso lo sabés, ¿no? Porque Sí, 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 todos empezamos a por trabajar. ahí Gracias empezamos, ¿no? gracias a Pepa. Claro, Eh, hicimos hizo las traducciones y ella por sí, lo menos fue generosa y bueno, y hicimos los cursos con ella, evidentemente, de los clásicos, ¿no? ujú, Porque hay bien, gente, la gente, yo por ejemplo sí que yo llevaba 30 y pico de años como astrólogo, pero quería meterme dentro de la parte clásica. Y me pareció interesante, bueno, que en eso coincidimos contigo, de meternos a profundizar con Pepa, ¿no? La parte de horaria ujú, y la parte de estas técnicas clásicas. Y de ahí salió la idea de escribir un libro que yo ya lo tenía en proceso, ¿no? sí, Yo ya había escrito el libro de Quirón antes, sí. pero Ahora vamos a hablar de Quirón, que me eso. interesa también ese tema.
Porque aparte, yo digo, a pesar de ser vos un astrólogo que sigue una línea tradicional, no sos un astrólogo tradicional. No, para nada. Utilizás técnicas, por ejemplo, progresión secundaria no es una técnica tradicional. No. Bueno, ni que hablar, pero Luna, eso ya lo hablamos, pero y bueno, y aparte los transaturninos, ¿no? Yo trabajo con los transaturninos, llevo casi 40 años trabajando con ellos y siempre me han funcionado, ¿me entiendes? Entonces, para mí ya están integrados, Están integrados, es ¿me verdad, entiendes? es verdad. Y en cuanto a las regencias de los transaturninos, Bueno, ese es otro punto, ¿no? es otro tema, claro, claro. Yo escribí y puse la hipótesis, digamos, de que los transaturninos no tienen regencia. Ujú, sí, Lo que tienen es una sintonía que yo lo llamo resonancia, es decir, Plutón va a resonar en Escorpio. ¿Por qué resuena en Escorpio? Porque tiene una fusión. El simbolismo de Plutón tiene que ver con todo el simbolismo de Escorpio. O ujú, sea, signo y planeta se funden. ujú, Lo mismo Neptuno con Piscis o Urano con Acuario. claro, Entonces, la idea mía es, no tienen regencia porque son tan lentos y son generacionales y pertenecen a la parte del aura humana, es decir, están más allá de Saturno, ¿no? ujú, Los planetas terrestres estarían dados hasta Saturno. Tanto es que los planetas como Urano, Neptuno y Plutón no tienen ni término, ni faz, ni todo eso, ni... ni cualidades esenciales, como para Exacto. uno, O dignidades. o Por dignidad. ejemplo, es estúpido decir Plutón está en caída en Tauro, Mm, está en exilio en Tauro, ¿no? mm, claro, Tienes que esperar 125 años para que esté. Y es muy generacional, o sea, es absurdo eso, de claro. darle una dignidad de regencia, o sea, no hay regencia para mí. ¿Eso lo comprobaste, por ejemplo, un ascendente Piscis, por ejemplo, en mirar, digamos, si hay algún tránsito sobre el regente de su ascendente? ¿Lo pudiste ver eso en algún momento en las cartas? Yo sí he observado, por ejemplo, con Urano, que evidentemente había una cuadratura con Urano y se dio donde estaba Urano el problema, primero, y también donde estaba Acuario. Ah, bien, o sea que resonó tanto en la casa en donde estaba Urano, de la Como casa en, natal, como como en, en la, digamos, la casa donde está Acuario, digamos, resonó en exactamente. ambos. Bien, bien. Eso es lo que estaba observando, por eso es que yo llamo resonante, o sea, sí que tienes. Entonces, los planetas transaturninos tienen fuerza Ujú, en la casa, van a repercutir en la casa donde esté el símbolo el signo de fusión, o ujú, sea, el resonante, y van a responder a su dignidad accidental, ujú. porque O cualquier sea, a planeta la situación por en los casa, ángulos, aclaremos. sí, lógico, o sea, en los Los ángulos, ¿no? aspectos, ¿no? Claro, Claro. Y los aspectos, por supuesto. claro. Entonces, sí, eso sí. Bien, bien, bien. Claro, sí, es un tema el tema de los transpersonales o transaturninos, porque, bueno, yo cuando igual estoy con astrólogos que se dedican a la línea humanística, o sea, no quiero entrar en contradicción, entonces, bueno, trato de, o sea, uso los mismos métodos o los mismos regentes, digamos, ¿no? Pero no le encuentro tanta facilidad, digamos, para expresar lo que significa un ascendente Acuario, Piscis o Escorpio, a Plutón bueno, o Acuario, a Urano, Es que etcétera, ¿no? tienen una afinidad porque el signo se funde con el planeta, ¿entiendes? Entonces, algo tiene, ¿no? Claro, Evidentemente resuelve. Lo que pasa es que son planetas, como dice, son transpersonales y son generacionales. Por lo tanto, no tienen una dignidad terrestre, ujú, porque los planetas terrestres son hasta Saturno, que es lo visible, la piel. lo Lo que que está más participa de allá los de la demás, piel, lo que está claro, más allá de la piel, o sea, los cuerpos sutiles tienen que ver con todos estos planetas, tienen que ver con el inconsciente, con los descubrimientos que están relacionados a Neptuno, Urano y Plutón, ¿no? claro.
puede ser también con las corrientes sociales, ¿cómo lo ves? Así como los grandes movimientos de la humanidad, ¿no? ¿Puede Exacto, por ser? eso son tan importantes, por eso son tan importantes en la astrología mundial. Claro, en la astrología mundial se los nota muy bien. Mm. Bueno, Claro, pero ya, sí, no, iba a pasar a otro tema, pero vos pará, dale, dale. A porque ver, un tema me da idea para tocarte otro, ¿no? Que es el tema de las dignidades. ¿Mm? Me interesa justamente, cómo mirás las dignidades. bueno, por ejemplo, Por ejemplo, ¿es lo mismo una dignidad en astrología horaria que en astrología natal? yo creo que no. Mm, Yo creo que la horaria es más simbólica que la natal, ¿no? mm, claro. Es decir, tú puedes crear, decir, esto va a ser esto y tener, por ejemplo, si viene un sol y se pone y tapa un planeta, decir, está combusto este planeta, o sea, Mm, la cosa no se ve, ujú, pero es algo simbólico, ¿no? claro, Pero si tú lo vas a natal y vas a ver una combustión, por ejemplo, sobre todo de Mercurio o de Venus, vas a ver que esos planetas, en vez de estar débiles, porque la combustión dice, todo planeta que está a menos de 8 grados 30 ujú, del Sol, está combusto por el Sol. O sea, es una debilidad. ujú, Salvo aquel que está en el corazón del Sol, que le llaman Cassini, que está a claro, 17 minutos. Y eso es una tontería, porque eso para mí tiene que ver tanto uno como el otro, ¿viste? El Cassini y la claro. combustión ¿De es dónde lo sale mismo. esa diferenciación? ¿Por qué uno es No, bueno no y hay. otro es malo? Ese es un concepto para mí que puede funcionar dentro del horario por algún mecanismo simbólico. Mm, claro, Pero en Natal, tú has visto, por ejemplo, los grandes pintores, sale Venus con busto o Mercurio con busto, que son intelectuales y son artistas, sí, y sí, salen justamente la combustión. Entonces, hay gente que dice, no, lo que pasa es que por esa combustión fue que se murió. mm, Se murió 50 años después, pero fue por claro. eso, dicen. Bueno, claro. Si no hubiera ¿Entiendes? tenido la combustión no se hubiera muerto. Claro, eso es, ¿no? Claro, Dice, claro, claro. Sí, a mí me da la entonces, sensación de que algunas definiciones son medio agarradas de los pelos a veces, medio forzadas, digamos. Em, y que la combustión en sí hay que mirarla también de varias maneras. Claro, la combustión es una conjunción y como cualquier conjunción va a pertenecer también a una dinámica de un todo, ¿no? Por ejemplo, si esa combustión que está dando también un talento para la pintura, pero está en cuadratura con Saturno en la casa 4, ujú, posiblemente haya algún problema, porque el Sol-Saturno puede traer problemas con el Padre, pero claro, no es la combustión, es el aspecto el general, aspecto, ¿no? De la claro. dinámica de todo eso. Entonces sí que hay quien dice, es que la combustión va a afectar también las casas, Ujú, claro, pero no es la combustión, claro. es, es, es el total. Claro, a veces es difícil porque, bueno, lo mismo pasa con algunos conceptos astrológicos que, por ejemplo, Lilith o, bueno, mismo Quirón. Por eso es Sí, tan sí, importante hacer estudios como estudios en profundidad, a ver cómo funciona un planeta o un punto del zodíaco, digamos, o de la eclíptica, y separarlo del resto de las influencias, porque uno como sabe, ¿no? Si eso tiene que, como lo que acabas de decir, ¿no? O sea, le adjudico el problemas con mi padre a la conjunción, a la combustión de Sol-Mercurio, pero no a la cuadratura con Saturno, digamos, ahí hay un combo, ¿no? claro. Combo, Por ejemplo, en el caso de Modigliani que muere de tuberculosis, mm, dice, no, es que se murió joven porque estaba Mercurio y Venus combusto, me dice uno. Claro, estaban ambos combustos. Y posiblemente, claro, mirando por alguna cosa, al final llegas a la casa 8 claro, porque tiene. Ahora no me acuerdo de la carta Modigliani, pero sé que tenía esos tres planetas. Y sé que Saturno
estaba en Géminis. ¿Y cuándo es que muere? Cuando el Sol progresado, creo que converso, llega a la conjunción con Saturno, es cuando se le agrava la historia de la tuberculosis y muere. Bueno, ¿ves? Ahí entramos en otro tema. La verdad que hay tantos temas para hablar que vamos a hacer un par de estos. Que es que querer relacionar todo con todo, digamos, ¿no? Porque yo cuando vos estabas diciendo la carta de Modigliani me acordaba la de Nostradamus, porque me la acuerdo porque la vi hace poco, que tiene a Sol y Mercurio combustos, pero aparte vinculados al ascendente, digamos, porque es por aspecto, vinculados, pero aspecto partil prácticamente, vinculados al ascendente, con lo cual, y creo que era un ascendente Aries aparte, sí, era un ascendente Aries, con lo cual el Sol tenía algo que ver en ese ascendente. Sin embargo, creo que llegó a una edad avanzada de vida y era un, un intelectual para su época, Por un supuesto. médico farmacéutico, digamos, o como se lo llamara, ¿no? Ni que Eh, hablar de todo bueno, de lo Pero, que ya conocemos. pero justamente lo que predominó en él fue la conjunción Sol, Sol-Mercurio, que Sí, fue lo que lo llevó a que su Mercurio brillara. claro. Inclusive era una conjunción en Capricornio, con lo cual tampoco tenía dignidad, digamos, esencial, Pero dignidad. bueno, pues, entonces sí que podés mirar si querés como dónde está Saturno, Ujú, que es el que claro, está disponiendo de esa dignidad, ¿me claro, entiendes? Por ejemplo. claro. Bueno, ahora no me acuerdo, Entonces, me mataste ya. Con eso me mataste porque no me acuerdo. Sé que estaba, creo que estaba, bueno, no importa, pero digamos, se vincula con el ascendente, esa conjunción, por el claro, aspecto entonces, que hace al ascendente, sin embargo, no tuvo que ver, digamos, uno puede decir con cierta seguridad que esa conjunción tuvo que ver con todas sus capacidades intelectuales y mentales. exacto. Y Es también, y, y sí, y con la parte científica, ¿no? Evidentemente. científica, sí, sí, sí. Es difícil, o sea, si de repente uno puede decir, bueno, se murió joven porque tenía esa conjunción. Bueno, no, y de alguna manera vincularlo con la casa 8, ¿no? Creo que esas son las cosas medias agarradas de los pelos que a mí no me... Eso me ha pasado me- con algunos astrólogos que discutiendo sobre la dignidad de combusto, me decían, no, pero mira, a este le pasó eso porque estaba combusto. Pero yo después profundizando y no tiene nada que ver. claro, Es decir, es decir, eso es una cosa derivada, que claro. se la sacan de los pelos, ¿no? Como también hay otro colega que me dice, no, pero la combustión es a menos de 4 grados, pero nosotros estamos trabajando lo que es la combustión que dicen los clásicos, y los clásicos dicen debilidad 8,5 grados. O sea, no 4 grados, como dice, porque lo dijo Antares o lo dijo tal, pero ¿quién es Antares? Claro, claro, claro. ¿No sentís que a veces que tenemos tendencia a agarrar algún papiro de hace 2000 años sin faltar el respeto, ¿eh? Y porque lo dice el papiro de 2000, hace 2000 años, nosotros tendemos también a aceptar las Hay, cosas sin comprobar. hay una tendencia a mistificar cosas, Mm, ¿no? Es lo mismo que el Mercurio en Sagitario, ¿no? ojo con Es lo que otro punto. Mercurio. No, que está en su exilio. Sí, Y yo digo que eso es relativo. Dice, un planeta en exilio es como un extranjero que está fuera de su medio. ujú, claro, Entonces, pero ese Mercurio en Sagitario, si tú vas observando y lo miras en carta, ha sido muy productivo cuando el antiguo ha estado en contacto con su medio. Es decir, Mercurio, por ejemplo, filosofía, se ha destacado en filosofía, en viaje, en cosas jupiterianas, ¿entiendes? claro, claro. Entonces, Quizás no en cosas específicamente lo que es la función mercurial. Digamos que si uno no, pero aislara aquí la son función. escritores. Te estoy hablando de escritores. No, no, O sea, pero me refiero a que el mercurio normalmente uno lo asocia con análisis, con un mecanismo como sí, un es un poco de poco más abstracto. concreto, es más concreto, pero también se necesita del vuelo sagitariano
Sí, lo como mismo, evolución, ¿no? Mercurio en Sagitario tiene el vuelo del pensamiento. Tengo amigos con Mercurio en Sagitario que escriben, hacen una novela de un vuelo de una mosca, ¿me entiendes? claro. Y lo mismo también pasa con Mercurio en Piscis, ¿no? Porque Claro, por sería como supuesto. el peor lugar, digamos, así, en teoría, para Es otra Mercurio. de las historias que tampoco estoy de acuerdo, ¿viste? Y eso es lo que estaba planteando el otro día, que para mí Mercurio en Piscis está perfecto, pero he visto muchos artistas con Mercurio en Piscis o personas que están dedicados al servicio de otras personas o que escriben sobre temas humanos con Mercurio en Piscis, Claro, ¿entiendes? exacto. Entonces, es débil siempre y cuando no se canalice. Digamos, Pero, es débil para ir a hacer, quizá para hacer una cuenta, se le complica un poco. Por ejemplo, Lacan, que tenía Mercurio en Piscis, evidentemente nadie puede decir que no le daba la cabeza, pero una cosa que dicen muchos, los psicólogos, porque yo no lo soy, es que no se le entiende cuando escribe, digamos, cuesta entenderlo, ¿no? Que quizá ese sea el problema de los mercurios en exilio o en caída, en el caso de Mercurio, ¿no? O sea, quizá para algo específico, yo tengo Mercurio en Sagitario, por ejemplo, y me doy cuenta que me cuesta muchas veces la comunicación hablar por teléfono me cuesta. O sea, me cuesta hablar por teléfono. La función pero fíjate en este momento, nada más. Tu Mercurio en Sagitario está en su salsa. claro, hablar de esto me encanta, por ejemplo. ¿Me Eso no me entiendes? cuesta. Entonces estás con todo el material que te respalda, ¿me entiendes? O sea, que te hace brillante en lo que hablas. ¿Por qué? Porque es un tema que si estuviéramos hablando de matemáticas, capaz que decir, me Claro, empezás a claro, marear, ¿me claro, claro. entiendes? Claro, quizá no te lo podría explicar, porque Claro. En es verdad. cambio, algo es sagitariano. Es como este otro amigo que te entrevistó, Sí, también con sí, Mercurio en Sagitario. éramos dos Este, centauros hablando. eso. Éramos dos ahí, sí, Pero él, por ejemplo, se dedica a la filosofía y claro, maneja bien la filosofía, ¿entiendes? sí, 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 sí. Y eso, qué bueno, ¿no? Pero está en su salsa ahí, Bueno, hablando de filosofía. ¿Eh? Humberto Eco tenía Mercurio en Sagitario también. Exactamente. Eh, Yo tengo ahora, que lo tenía ahí para mostrarlo porque lo tengo abajo, pero de pronto lo dejamos para otro día eso. ¿Qué cosa? No, Eh, las investigaciones que he hecho. sí, 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 sí. No, yo pensé que era algo para compartir la pantalla que... No, y eso sí era compartir la pantalla, porque son escritos que yo vengo haciendo por un nuevo libro que voy a tratar de sacar, que Bien, tienen que ver con todos los cuestionamientos de los nodos, lo que yo no estoy de acuerdo, con los signos interceptados, que tampoco estoy de dale. acuerdo. Dale, yo tampoco estoy de acuerdo con los signos interceptados. A ver, explícame vos por qué, así ya tengo un poco más de argumento, aparte del mío, ¿no? ¿Por qué para vos no van eso? O ¿cuál es tu idea de eso? Bueno, primero, los signos interceptados es un invento más bien moderno. Bien, La palabra invento es muy dura. ¿eh? Es un poco dura la palabra invento, pero bueno, sí, es verdad, es algo moderno, ¿no? Bueno, es lo Bueno, que yo pienso, ¿no? Que es un invento moderno, porque dicen que una carta donde los signos que no tienen cúspide son signos sin puerta, o sea, que están inconexos. mm, Evidentemente, eso hace unos años que trabajaban todos con casas iguales, por ejemplo, mm, no tenía el problema de existía interceptar. eso, claro. Primer punto. Eso ya es Segundo punto. raro, eso es verdad, es raro. Ya, si con un sistema tenés signos interceptados y con el otro no, no sé si Pero puedes hacer una otra teoría de cosa eso. más completa, otro factor. Mm, Vamos a hacer una carta y tú vas a trabajar con coach, porque eres de la escuela Hoover. Pero yo voy a trabajar con el sistema topocéntrico y voy a trabajar. Levantamos la carta de un fulano que tiene signos interceptados para ti en coach. Pero cuando lo miro en mi ejemplo, veo que los signos interceptados son otros. Entonces, vamos a hacer una interpretación totalmente distinta. Y le claro, vamos, las taras que tú le ves a esa persona en los signos interceptados, a mí
se me desplazan a otras áreas de la vida. Claro, Primer punto. Segundo punto, los signos interceptados a nivel del Ecuador no existen. claro. Entonces, estaríamos hablando de una teoría elitista, Mm. donde diría, la gente que nace sobre el Ecuador no tiene ninguna tara, pero la gente que está en Noruega está llena de taras porque de pronto hay dos signos interceptados, ¿me Sí, entiendes? claro. Bueno, pero uno dice, Entonces, bueno, pero la gente que vive en Noruega o vive acá en Tierra del Fuego, como me dijo una vez uno, bueno, pero vos viste que en la vida de gente que vive en latitudes extremas no hay muchas variantes. Y esa fue la explicación, esa fue toda la explicación que me dio aquella vez un astrólogo para justificar que no vivía nadie ahí. que total no pasa nada, y en medio del frío no pasa nada, y en cierta Pero, forma la carta refleja. pero de pronto estamos hablando de Oslo, ¿viste? Que es una capital. Claro, no pasa Y nada, tiene, pensar en los y vikingos, ¿no? tiene hay una cantidad de millones de personas, o en Estados Unidos, o en Canadá. Mm. Estamos hablando de latitudes más extremas. Claro. O sea que ¿Entiendes? signos interceptados tampoco te cierra. Pero esa es Entonces, ¿qué pasa con un signo interceptado? Yo lo tomo como uno más. Es decir, no. Es decir, hablo con regente y corregente de la casa. Regente y corregente, bien. Y creo que Pepa Sanchís hace lo mismo, ¿eh? Sí, sí, creo que Tengo sí. entendido. Sí, 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 sí. Que tampoco cree en los signos interceptados. No, no, no. Y yo en los libros que leí, los antiguos, que tampoco fueron tantos, en ningún momento hablan de signos interceptados. Sí ¿Y por hablan qué no? de que una casa tiene dos regentes, por ejemplo, si una casa, bueno, eso sí hablan, pero nunca hablan de interceptados. Y Exactamente. adjudicarle algo que la persona no va a poder expresar, la energía, digamos, es eso, ¿no? Como que la Si no tiene explicación es, puerta de salida, no puede. Es como un dormitorio cerrado en tu casa sin llave. claro, Que no te puedes tener acceso, pero existe el potencial ahí. Y claro. eso para mí no existe. Para mí fue algo inventado que tiene que ver mucho con la historia humanística. ¿Ah, sí? Porque, Digo yo, no sé ah, de dónde sale. ¿Quién yo es no. el que propone? ¿Quién propone los signos interceptados? Yo cuando empecé a estudiar siempre, de hecho la primera carta que calculé, que la hice a mano, porque no existía la computadora, sí, la computadora fue con la calculadora. Por suerte tampoco me tocó la tabla de logaritmos, ya cuando lo hice yo ya tenía la computadora científica. Me acuerdo de estar siguiendo paso por paso las indicaciones de un libro y no saber dónde ubicar, claro, tenía 12 cúspides, pero no tenía 12 signos, tenía signos interceptados y no sabía dónde ubicarlos. Ya uno digamos, y no sabía dónde ubicar los planetas que estaban en esos signos interceptados. Porque yo tenía una casa que iba de Libra a Sagitario, y Escorpio, ¿dónde queda? Decía yo. Entonces me costaba entender esa situación, como que hay realmente no, y tampoco nunca me cerró esa explicación, sobre todo por el hecho de que si la cosa cambia según el sistema de casas que uses, y bueno, no es muy serio. Pero hablando de eso, que no es la única cosa que cambia según el sistema de casas que uses, es cuando uno mira la carta según el sistema védico, digamos, aunque use el zodíaco tropical, digamos, ¿no? No importa, cuando usa el sistema de casa igual signo, que vendría a ser el que usan, también te Sí, cambia la sí. carta. ¿Vos viste tu carta? ¿También qué? También te cambia la carta, porque quizás planetas que tenías en una casa pasan a estar en la de al lado. ¿Mm? Vos yo te veo que estás un poco contento con el sistema védico, te veo que estás ahí. No sé si con el Te sistema. explico, Sí, te explico qué pasa. El sistema védico para mí tiene un talón de Aquiles brutal de debilidad y es la allananza. ajá, ¿Por qué? Porque tú dices, tú vas a usar Lari, yo voy a usar Pashin, por ejemplo, ¿no? claro, claro. Entonces, pero vamos a calcular y resulta que uno al otro
los planetas, por ejemplo, tienen grados de diferencia uno con el otro. Claro. ¿Cómo sabes qué Ayanams a usar? También, y de repente ahora está Fagan, por ejemplo, Cyril Fagan, que también pone su allananza, Mm, que es más coherente para mí porque se basa en el modelo moderno de la medición de las constelaciones, porque las constelaciones fueron modificadas a principios del siglo pasado, mm, o sea, por 1900 y algo, los primeros años, ahí hicieron las mediciones del cielo de vuelta. mm. Y en base a Entonces, eso es la entonces llamada de... claro, entonces nos encontramos de que no sabemos cuándo empieza la era de Acuario. Para ti empieza una fecha, para el de Bajín empieza en otra, para el de Lari otra, ¿me Sí, entiendes? sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, es verdad que la astrología pone, a mí las cosas que me ponen nerviosa de la astrología son esas justamente, las que con un sistema me dan de una manera y con otro sistema me dan de otra. Entonces ahí pierde validez. Pierde validez, claro. Pero te explico, hay algo que también, que es producto de la astrología védica, que son las dignidades. Sobre todo el concepto de exaltación y caída. Ujú. ¿No? ¿Por qué? Porque eso lo hicieron las exaltaciones de acuerdo a las estrellas fijas que estaban en el cielo y le asignaron un grado específico. Mm. Claro, el grado Pero, específico, ¿qué sí, pasa? sí. Pero después empezaron a decir, porque estaba también, aunque tuviera el grado específico, empezaron a decir que todos los planetas que están en un mismo signo están todos en aspecto. Entonces, como la exaltación de ese grado está, entonces agarra todo el signo, ¿entiendes? Es una cosa traída un poco de los pelos. Mm. Y eso, esa introducción, para mí, védica, fue exportada, o sea, o traída por Alejandro Magno hacia Grecia. Y por eso empieza también a trabajarlo, pues son exaltaciones y caídas, que para mí es más bien de origen védico, o sea, que es un punto también que lo tengo en interrogante, es decir, no lo puedo negar, pero ya Rafael Gil, él habla mucho sobre eso, ¿no? Sí, él tiene un video que se llama La lógica de las exaltaciones, creo, una ponencia que está en YouTube. Sí, sí, yo Él creo que lo explica escuché, y esa, hablando también de la Vía Láctea como centro. sí, esa, Entonces, y también él hablaba de las exaltaciones de los nodos en el 3 de Géminis y 3 de Sagitario. sí, a mí me encanta eso, porque justo tendría ahí los nodos yo. Y en esos grados, así que estoy de acuerdo con eso que dice Gilberto. Básicamente me gusta, así que estoy de acuerdo. Lo que no me gusta, no, ¿eh? No estoy de acuerdo. No, Después, por ejemplo, sí. la gente que tiene el Sol Neptuno, yo pienso que eso es de terror. Bueno, yo creo que No, pero ¿por también qué? Para. y el viento Yo no. he visto que el Sol Neptuno lo tienen todos los buenos astrólogos. ¿Así? Sí, Me das una esperanza. por supuesto. Yo he visto muchos astrólogos buenos con la conjunción Sol-Neptuno. Es decir, el Sol hace brillar a Neptuno, Mm, hacia la parte esotérica, hacia la parte artística. mm, Si tú, por ejemplo, en Escorpio mm. tenés esa conjunción, yo la tengo en Libra, por Sí, ejemplo. sí, sí. Sergio Rivilla también la tiene. Bueno, por ejemplo, yo lo que veo en ustedes, bueno, sobre todo hablo de vos que te conozco más, es que esa conjunción, al estar en un signo de aire, va como para el lado mental, digamos, ¿no? Entonces, por lo menos vos, creo que Sergio es de Géminis, entonces tiene como otra cosa, ¿no? Más racional, me parece, no más racional, más, bueno, no importa. Pero Pero racional es por Mercurio en claro, Virgo. porque ¿qué tienen? ¿Quién tiene Mercurio en Virgo? Ah, vos, Yo, vos. Claro, claro. al lado de Saturno, que quiere Ah, completar. sí, sí, sí.
Sí, no, pero veo que aparte vos tenés unos intereses que tienen que ver con el mundo esotérico, digamos, en un punto. Por supuesto, a mí me gusta todo lo que tiene que ver con lo esotérico, con lo mágico, con la fantasía, ¿me entiendes? Sí. Esa siempre fue mi vida, ¿no? Mm. Lo Bueno, mismo, sí, no, ¿eh? no, no, nada, te iba a preguntar otra cosa, pero seguí, dale. Dale, dale, dale. No, iba a pasar a preguntarte de Quirón porque tengo unas dudas A ver, contame. con el tema de Quirón. Bueno, no, yo leí tu libro, el libro de Quirón que tenés, me recontra interesó, primero me interesó el tema, más que nada, más que Quirón, me interesó el tema de las pandemias. Después me gustó cómo lo encaraste, la investigación que hiciste de varias, o sea, tomaste varios continentes, no es que agarraste Europa y Claro, tal lugar, eso me gustó. Y bueno, y ahora con esto último que pasó, el corona, sí, bueno, vos estuviste, dijiste el otro día que si vos hubieras seguido con esta línea de investigación de Quirón, quizás truncada porque te volcaste, truncada entre comillas, ¿no? Te volcaste durante este tiempo a la clásica, estuviste como con más concentrado en eso, entonces dejaste un poco la investigación de Quirón de lado, pero esto no te da ganas de volver a estudiar Quirón, digamos lo que bueno, es que pasó. yo creo en Quirón. Mm, Vamos a empezar por ahí. El bien. libro, mira, yo nunca había usado Quirón. Y un día en una conversación con Nati, la del Bolsón, Sí, sí. Motura, empezamos a charlar sobre Quirón y ella empezó a decirme, entonces, me empezó a venir la espina y empiezo yo a hacer una cantidad, hice una cantidad de investigaciones sobre las pandemias, qué relación tenía Quirón en relación con la pandemia. Hice una investigación que empezó en la época romana y se la mostré a Nati. Y en un momento Nati me dice, pero es que yo veo algo raro acá en Quirón. Es que no puede estar en este signo, me dice. Entonces empecé a investigar y efectivamente que los programas recién son válidos a partir del 1100 o del 900, algo así. Es decir, o sea, no podía, es decir, los programas estaban mal. Tuve que hablar con Juan Sabá Ujú. para, para darme cuenta que él me explicó que evidentemente que, que era solo del 1000 o del 1100 en adelante. Claro, claro. O ¿Me sea, entiendes? había un problema con las efemérides, ¿no? ¿Eso lo pudieron arreglar? Sí, Sí, no, sí, no, 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 eso no se arregló, pero yo empecé la investigación a partir del 1100. claro, claro. Ah, ¿Entiendes? Eso fue lo que pasó. Tuve que borrar todo lo que había hecho antes. O sea, lo descarté ¿y no y hay la que se... manera ahora de retomar esa investigación con algún tipo de mejora en el programa? Es que no hay mejora. Mm. Porque, no sé, es decir, tendría que ser antes. Pero el problema de la pandemia, que es lo que tú querías preguntar, es, Sí, sí, si te yo quería hubiera preguntar, sabido, lo ¿cómo? hubiera hecho, Mm. evidentemente se veía, porque no sé si fue el año pasado o que Quirón está al lado del Sol en la entrada del Sol en Aries, que eso es importantísimo. Sí, Y creo. estaba en oposición a la Luna, el pueblo, o sea, había como una pandemia que iba a afectar al pueblo, ¿no? Mm, O claro. sea, ahí podíamos hablar de eso. O sea, Y era una otra cuestión cosa de salud. importante, ¿eh? Que era una cuestión de, Quirón avisaba que podía llegar a pasar algo que tuviera que ver con la salud o las Bueno, epidemias. hay que definir algo que siempre, que bueno, que estoy tratando de mirar, y es que Quirón no es la pandemia en sí, es la herida. Es Bien. decir, no es el contagio. Mm, Es decir, es como que la humanidad está destinada a vivir un dolor. A través de las pandemias se vive un dolor porque hay muchas muertes, ¿entiendes? Pero, pero más pandémico, por ejemplo, posiblemente sea Saturno o Neptuno, ¿viste? Ah, en el sentido estricto, digamos, del término. Claro. Mm. O Y sea, Quirón, el contagio puede ser más neptuniano que quironiano. Quirón lo que te hace es saber que te va a doler y tomar conciencia porque ese punto lo tienes que arreglar. Por eso es que los inventos y las mejoras a nivel de salud estuvieron dados también por Quirón.
como médico divino, Claro. porque el momento se descubre la penicilina, Quirón está en buenos aspectos con los planetas lentos, ¿no? Mirá qué O interesante. cuando toda esa parte, digamos, de mejoras de los trasplantes o las mejoras en la medicina, es como decir, o inclusive las grandes pandemias del cólera, se llega, digamos, se llega a la conclusión y se mejora gracias, digamos, a esos aspectos quironianos, ¿no? O sea, es el sanador también, Mm. Sí, a mí el me hilo. pasa con Quirón que me cuesta interpretarlo. Así cuando vos lo explicás, lo veo en un ingreso y cuando veía las cartas que ponías en tu libro de Quirón, o sea, a nivel mundial me cerraba, digamos, porque bueno, vos lo estabas estudiando en un formato de epidemias, ¿no? Pero en Claro, la pero natal no sé cómo interpretarlo yo realmente. en la natal casi no lo uso, Ah, yo me siento un poco rara, porque me siento como que estoy hablando de porque algo que no. el trabajo que yo hice de Quirón fue a nivel de mundial, Claro, no fue a nivel personal, porque personal hay muchos libros, ¿no? Como los nodos, ¿no? Estoy trabajando los nodos desde otra óptica, ¿no? Porque, ¿qué es el nodo en casa uno, casa 2, casa 3? Y van desarrollando así. Y claro. no se trata de eso, ¿no? No, Para a mí, mí eso no me. para mí primero es la validez del nodo y qué significa el nodo, ¿no? El nodo para mí es el desarrollo. Entonces, el desarrollo, digamos, del nodo norte identificado con Júpiter y con el Sol, ¿no? Hay quien también lo relaciona con el Sol, al nodo norte. Entonces, es como la misión en la vida, lo que tenés que desarrollar. Y el nodo sur está ese concepto, digamos, de reencarnación. Pero si tú no crees en la reencarnación, tenés que pasar, digamos, a una herencia familiar, ¿no? Que viene de los genes transmitidos, ¿no? O algo, y claro, algo innato, digamos, algo. Claro, Hay, algo innato. hay tantas Entonces, cosas que uno no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, nazco Mercurio-Saturno, es decir, una mente que sí que necesito mi tiempo también para todo, ¿no? Por eso a veces también me cuesta hablar también en público, por ese Saturno-Mercurio, Mm. porque da un poco de Inhibe de alguna forma. inhibe en el momento que tenés que hablar. Y en Virgo, muy analítico, ¿no? Pero también, como estaba en la casa 3 también es las vivencias que tuve yo en la niñez, que fueron también muy difíciles, ¿no? Porque yo estuve siempre viajando, nunca me quedé en un lado, y al final dicen que hay que soltar también lo de casa 3 y proyectarte hacia la casa 9. Y yo tuve que, a partir de los 14 años, me tuve que desprender de toda la familia y proyectarme a la casa 9, que ya lo había hecho antes, porque yo desde los 2 años ando de un país para otro. Claro, claro. Entonces, ¿no será que el eje nodal es algo que se da durante todo, o sea, se da como eje y no es que uno en un momento de la vida está en una parte y después se apunta a otro? ¿No, no podrá ser que se den ambas? Porque, por ejemplo, tomando un ejemplo, el eje Géminis-Sagitario. Si yo quiero ser docente, antes tengo que ser alumna, o no puedo ser docente si no tengo alumno, no soy docente de nadie, digamos, para usar una de las analogías, ¿no? Con Géminis Sagitario. Yo creo que hay todavía mucho para investigar y definir sobre todo el nodo sur. Para mí el nodo norte es muy claro, por lo menos en mí. El nodo sur yo tuve que soltar lo que estaba en el nodo sur, aunque tenía las características, porque yo evidentemente a partir de los 14 años ya me separé de la familia, me fui a vivir con mi padre y a viajar y a vivir en varios países. Pero también a partir de los 2 años ya empezaron los viajes, primero a Estados Unidos, primero a México, luego a Estados Unidos, luego a Uruguay, luego a Colombia, o sea, me tocó ese tipo de dinámica, ¿no? Pero podrías decir que, digamos, que lo que tiene que ver con la casa 3 en tu caso en el presente, digamos, ¿no? Que lo que tiene que ver con la casa 3
tuya, ¿no? ¿Es algo que tengas que soltar? Bueno, que ya lo solté. Pero lo soltás realmente, porque por ejemplo, yo te veo, está bien que el No, escribir libros es el juego del E39, ¿no? Pero sos muy, exactamente. muy No, fértil. la parte analítica es 100% de la casa 3. La parte de escribir y la forma como actúa mi cabeza es bien casa 3. Mm, O claro, sea, yo me proyecto en la 3 para desarrollar la 9. Una cosa así. claro, es como Es decir, me usarlo como apoyo sobre, pego el salto basado, esta es mi base. claro, Entonces, los viajes, Casa 9, la filosofía, la magia, todas esas cosas, la astrología, la religión, la religión, el las estudio. diferentes religiones, porque he pasado por todas. No, aparte de tus estudios de las religiones andinas, Claro, todas esas cosas en Casa 9. ahí hay mucha, Entonces, todo lo que escribo es muy Casa 9 y astrología es Casa 9, pero me baso también en el sentido crítico que tengo en la base en Virgo, ¿me entiendes? ¿cuántas Algo así. vos, para hacer el estudio de los nodos habrás estado estudiando cartas, ¿no? De personas, ¿no? De conocidos. ¿No? ¿Cuántas cartas habrás agarrado, más o menos, para el estudio de los nodos? Bueno, yo para el estudio de los nodos estoy agarrando gente que tiene, no, dónde están, cómo se han manifestado y dónde están, pero de pronto estoy escribiendo, estamos hablando. Sí, he visto muchísimas, pero ahora en el libro de pronto hay, no sé, habrá 20, 30 casos. Claro, tenés que hacer una extracción, ¿no? Claro, Pero digamos que haces un trabajo de investigación muy, muy profundo, digamos, ¿no? Y bueno, después va la claro. selección de cartas para poner en el Yo libro. voy sintetizando y digo, esta carta tiene dos o tres cosas. Mm. Por ejemplo, agarro una que tenga Mercurio combusto, signos disociados, que es otro punto que no estoy de acuerdo. Otro tema, otro tema. Estos son, o sea, evidentemente estás agarrando todos los temas que para la astrología son temas sin resolver. ¿Mm? Yo me acuerdo que Aníbal en un momento me decía que él no tenía, que él como seguía fraude, a Raúl, fraude, ¿cómo se dice eso? A y no- fraude. me encanta a mí. Entonces, ¿qué te encanta? No, me causa gracia porque él, o sea, cuando yo lo conocí, o sea, vamos a aclarar para la gente que está mirando el video, que Aníbal Peraza, ¿no? Claro, Es un astrólogo que hace específicamente, o sobre todo, horaria. horaria, y Pero sigue, él ha estado también con diferentes escuelas y tú sabes. y yo cuando lo conocí estaba en la escuela, digamos, estábamos todos en la misma estábamos. O sea, Claro, estábamos todos. habíamos juntado en una página, Sí, creo que sí, unos cuantos, así Dios los cría, el viento los amontona, y estábamos todos probando distintas, lo que técnica, dice sí, sí. Lili, lo que dice fulano, lo que dice Mengano, Sí, eso fue hace varios años, ¿no? hace De varios. repente hace 10 años, ¿no? Sí, 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 hasta Menos. que después, bueno, algunos empezamos a seguir la línea más clásica, que es muy ordenadora, realmente tiene ese don. La línea clásica te ordena la cabeza, tanto para horaria como para natal. Después, uno puede bailar sobre eso, digamos, pero primero tiene que tener Bueno, el orden, ¿no? entonces, a lo que íbamos, por ejemplo, Aníbal tiene disociado un trígono del Sol a Urano, pero que hay un grado, y él dice que no lo toma porque Frauli dice que no existe ese trígono. Y me vas a decir que no se nota a las millas de ese trígono Sol-Urano en Aníbal. No, sí, 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 Y sí. él decía, no, yo Saturno, No, porque yo soy Saturno, soy Saturno. porque Y también no, tiene un él es aspecto bien Sol Saturno. acuariano, ¿eh? Porque también tiene un aspecto Sol Saturno o por Saturno regente de Acuario. No, no, no tiene Sol Saturno en aspecto también. Ah, bien. No sé si en sextil o algo de eso, ¿no? También tendría que ver también con la perseverancia y todo. Yo ahora no me acuerdo bien de su carta, Claro, pero sé que tenía Sol Saturno y él iba a Saturno. Y claro. además
lo tiene en Aries y en casa 12. Entonces, eso más que otra cosa es limitativo. Lo que lo hace buen astrólogo para mí es ese trígono Sol-Urano, y están en signos disociados. Claro. Por lo menos Sergio dice que, bueno, sí que lo toma el aspecto, pero dice que es patológico. Yo no sé qué quiere decir con ¿Qué eso, quiere pero decir bueno. enfermizo? Es enfermizo, claro, Y algo es habría que que ver qué los quiere aspectos, decir. Sí, que los, que los aspectos son patológicos. Y eso no lo he logrado extraer. claro, claro. Entonces, Claro. bueno, en esos casos, cuando no entiendo bien la explicación, prefiero, prefiero tomarlo. Yo en mi caso los aspectos disociados los tomo, pero soy un poco reticente, la verdad. La verdad soy un poco reticente, pero los tomo. Me parece que la realidad me demuestra que funcionan. Lo que a Pero mí hay una cosa, yo te digo algo práctico. Una conjunción Júpiter-Venus en signos disociados. No los tomas. Tú miras arriba, te pones a mirar para el cielo y tú los ves juntitos Claro, y decís que no funciona. claro, no, claro. ¿Entiendes? Claro, el Y tema entonces ponen como una pared y eso lo dice Frauli. es, claro. ¿Entiendes? Lo que pasa que, no quiero hablar pavadas, ¿no? Pero me parece que poner una pared, en el caso de la conjunción, uno tendría que ponerlo en todo tipo de aspectos. O sea, si un signo, o sea, si un signo, un planeta que está a 28 grados no tiene ningún vínculo con uno que está a 1 del signo siguiente, porque hay una pared, ¿por qué debería tenerlo con uno que está a 90 grados en otro signo? Nada que ver, simplemente porque comparte alguna cuadruplicidad o porque comparte triplicidad. Me parece que no me alcanza a mí esa explicación. Creo que algún significado tiene que tener. Quizás no está No, de recalcado. repente, yo sí creo que de repente un trígono, digamos, disociado, sobre todo en los planetas personales, de repente sí que está teñido con algo, ¿no? Pero no, para mí todavía no está bien explicado ese por qué, ¿no? Porque Claro. evidentemente está en otro signo, ¿no? Mm. Entonces, si es, por ejemplo, con Venus y es disociado con el dispositor y con la esencia de Venus y del signo, ¿no? Lo que pasa es que acá también uno se encuentra con que, ¿qué le da más importancia? O sea, primero, digamos, a ver si vos pensás igual, primero es el planeta, después está el signo. Primero es el aspecto entre Venus-Saturno. Después vamos al detalle de que Venus está en Virgo y Saturno en Capricornio. Después, eso es un detalle. Lo principal es el aspecto Venus-Saturno. Entonces uno vincula la energía de Venus con la de Saturno, pero después el signo en el cual están, y si están en caída, en detrimento, y todo el resto de dignidades que uno quiere investigar, bordar el encaje, pero lo principal es el aspecto, ¿no? ¿Qué pensás? Sí, Bueno, claro medio que que te sí. estoy obligando a pensar eso. Sí, ahí me dejas saber, pero mira, Sí, sí, sí. pero el aspecto es muy importante. Inclusive yo pienso que astrólogos como Kepler se orientaron a los aspectos fundamentalmente, ¿no? Porque vieron muchas ideas encontradas entre el zodíaco trópico y el siderio, ¿entiendes? Ujú. Entonces, tú cuando estás hablando de aspectos, esos aspectos siguen permaneciendo tanto en siderio como en trópico, ¿entiendes? Claro, exacto, En las mismas casas. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Boris, por ejemplo, no usaba regencia. Yo decía, pero ¿y este animal no usa regencia? Este no sabe nada de astrología. Claro. Entonces, después que empiezo a estudiar astrología clásica, me doy cuenta de las regencias caldeas. Entonces dice, pero esto es lo que dice Boris, que son regentes universales. Júpiter en la casa 2 tiene que ver con el dinero. Como dice, es el regente universal a nivel caldeo y tiene que ver con los viajes, que es lo que decía Boris.
Y Venus tiene que ver con la casa 5 y no el Sol. Claro. El Sol no tiene nada que ver, digamos, con los hijos. Es contrario de los hijos, si se quiere. Ah, el Sol, que lo tienen que hacerse cargo de algo, no, es sí mismo, aparte. No solamente contrario a los hijos por su cualidad, sus cualidades esenciales, sino hasta incluso por su simbología, digamos, ¿no? No, no, Y no la hay lugar. luna, regente universal de casa 7, tiene su que ver, ¿no? Claro, Y la claro. 4, el Sol, Mm. que es el padre. Es- Entonces hay cosas que evidentemente yo pienso que Boris, alguna información de esa, porque él estaba muy en contacto con toda la escuela francesa, y yo calculo que debe haber venido algo de allí, o le llegó información de todo ese tipo de cosas, ¿no? De los periodos septales, de todas esas cosas, ¿no? claro, claro. Bueno, uno va descubriendo que cada uno de nosotros tenemos una mirada, pero la cosa es ir puliendo, sobre todo todos esos conceptos que quedan medio dudosos, ¿no? Eh, yo, la verdad que en esta charla, que la vamos a ir cerrando para no hacerla tan larga, pero creo que tocamos muchísimos puntos que estaría buenísimo después agarrar algún punto específico y desarrollarlo. No sé a vos qué te parece. Claro, claro que sí. Aparte, bueno, realmente me resulta muy enriquecedor hablar con vos porque, y más hablar con tu libro en la mano para poder preguntarte todo lo que. Igual tu libro es clarísimo, la verdad que es un libro que realmente se entiende, pero igualmente me quedaron varias dudas. Varias dudas, no, varias cosas que quiero que me sigas hablando, de las profecciones, de los tránsitos directos, conversos. Me parece que hay un montón de temas que tocas en este libro que da para que lo sigamos. ¿Mm? ¿Qué te Perfecto. parece? Sí, sí. Bien, bien. Bueno, Fernando, por hoy lo Bueno, vamos a dejar. vamos a cerrarla, Vamos a cerrarla si no se hace tan larga para los demás que lo escuchan. Perfecto. Y bueno, te doy mil gracias por este encuentro. Bien. Y por Igualmente, supuesto, Mónica. Igualmente. bueno, Estamos al habla. dale, y que sea el primero. Dale, Este, perfecto. Seguimos. bueno, Fernando, Yo creo que está bien, ¿no? sí, voy a dejar de grabar, pero no cortes. Sí, sí, dale.